Bienvenidos, bienvenidas a la Gnosis Suprapropolítica, el Universitario Máster de Suprapropolítica Conscientiva Samaeliana, donde te capacitas en los misterios que nos enseña el Kalki Buda Maitreya, avatara iniciador de la era acuariana, venerable maestro Samael Aun Weor, resurrecto físicamente, que nos asiste en bien de la sociedad. Vamos a escuchar una obra muy importante en este universitario que se llama El Cristo Social. Importante, tú puedes venir a practicar y a estudiar en este universitario la propolítica samaeliana y libremente, aparte de las instituciones gnósticas y del universitario, puedes fundar partidos de política o propolítica y allí capacitar personas para candidatas a las presidencias de las repúblicas, asambleas constituyentes, alcaldías, prefecturas, etcétera, y obviamente representar ya tu partido particular de política ante el Estado, ante la ciudadanía y libremente, obviamente, seguir compartiendo estos principios mediante tu partido particular, aparte de las instituciones gnósticas y este universitario. Puedes aquí ubicar también un centro de concientización una vez por semana y dais estos principios que aprendes acá en el universitario, estimados, estimadas, en bien de toda la ciudadanía, de todos los países y los pueblos existentes en la tierra, porque para ello es fundado la propolítica samaeliana conscientiva. Vamos a escuchar el Cristo Social. Atentamente, Munir Patria Lasveniu, la capital matriz del gnosticismo universal de la propolítica samaeliana, ubicados en Santana, Santa Marta, Cuenca, Atenas del Ecuador, de los Estados Unidos, Patria, Latinoamérica, América Latina. Asistir físicamente a las primeras cámaras a nivel planeta, en la ciudad, país y continente que estéis. Aquí tenéis las direcciones de millares de luniciales, centros gnostizantes de luz, soles conscientivos instruccionales misionales de gnosis cultural, religaré propolítica, ciencia, arte, filosofía, mística, donde aprendemos y practicamos, cábala, astrología, viajes astrales, alquimia, reencarnación, ufología, ecología, superación personal, meditación práctica, antropología, agrocultura, alimentoterapia, tecnopsicotrónica, dharmatización, metafísica, gimnasia del sol, sumums académicas culturales, religares solares, propolítica dadis revino. Tomad pues las direcciones existentes de las 3 etapas misionales instruccionales mundiales Sumums Lumens Avatara, donde seréis atendido por los discípulas directos del Dr. Samael Aun Weor resurrecto, Lakshmi Daimon, Jesucristo, resurrectos y por los instructores, instructoras, ejecutivos, ejecutivas, misioneros, misioneras, ungidos, ungidas, de la Gnosis Samaeliana Sumums Lumens Avatara. Entrad en gnosisavatar.es.tl y ubica tu dirección más cercana. Además, podéis asistir también vía online, en internet, en directo a nivel planeta, a los cursos de primera cámara pública inicial de motivación continua. Entrad aquí, gnosislasrevinu.es.tl. Inicio del libro El Cristo Social por Samael Aun Weor, el resurrecto físicamente el Cristo Social. Samael Aun Weor, Aditana Yogi, Buda Maitreya. Kalki Avatara de la Era de Acuario, primera edición, Bucaramanga, Colombia, 1964. Introducción. En estos momentos espantosos y horribles de la humanidad, la América Latina está políticamente desorientada y necesita urgentemente una orientación. La América Latina es un bocado muy codiciado por los dos monstruos del capitalismo y el comunismo. Las dos bestias quieren tragarnos y nosotros no debemos dejarnos tragar, necesitamos orientarnos para no sucumbir.
La fundación del Partido Socialista Latinoamericano fue de hecho una necesidad urgente. En mi calidad de presidente fundador del Partido Socialista Cristiano Latinoamericano, he escrito este libro para orientar la opinión pública de toda la América Latina. El capitalismo y el comunismo se disputan en la actualidad el dominio de la América Latina y ambos recurren en estos instantes a la intensa propaganda, al falseamiento de los hechos, a las amenazas, a la diplomacia, al engaño, a la astucia, a la aparente y desinteresada ayuda económica con fines inconfesables, etcétera, etcétera, etcétera. Hay momentos estelares de la humanidad y este es uno de esos. Estamos ante el dilema del ser o no ser de la filosofía, un solo paso atrás y estamos perdidos. Necesitamos de una verdadera transformación íntima, si es que realmente queremos cumplir con la sagrada misión que se nos ha encomendado, ¿cuál es la de iniciar la nueva era? Si los amos del capital están creyendo que el porvenir del mundo será el capitalismo, están totalmente equivocados. Si los tiranos del Kremlin suponen que el porvenir del mundo será el abominable comunismo, están de hecho totalmente equivocados. El socialismo cristiano latinoamericano es de tipo completamente nuevo, no acepta la violencia, está contra la guerra, rechaza las revoluciones de sangre y aguardiente. Nuestra posición es absoluta. El Partido Socialista Cristiano no tiene más armas que la inteligencia, ni más sistemas que el de la sabiduría. Nuestro movimiento es esencialmente cristiano, y está formado por hombres y mujeres de buena voluntad. Habrá un novus ordo secularum, un nuevo orden en los siglos, iniciado por la América Latina y el socialismo cristiano latinoamericano. La nueva cultura será sintética y la América Latina con su socialismo cristiano esencialmente latinoamericano, cumplirá en el mundo una misión de síntesis. Los carniceros del comunismo soviético han puesto una base sólida en Cuba con el propósito de sovietizar la América. Castro Ruz quiere repetir en la América Latina los trágicos y sangrientos episodios de Stalin, Lenin y el carnicero de Hungría. El momento en que vivimos es peligrosísimo, y si no nos orientamos sabiamente estamos perdidos. En este libro hemos analizado y reducido a polvo los principios fundamentales de la dialéctica marxista. Realmente la dialéctica materialista no resiste un análisis de fondo, es basura. Si Carlos Marx logró infectar Europa y Asia con su sofistería barata, con nosotros sí fracasó, porque la América Latina tiene otra raza y gente. A nosotros los latinoamericanos no pueden hacernos comulgar con hostias soviéticas. Carlos Marx logró deslumbrar a Europa con su sofistería barata, pero a nosotros los latinoamericanos no nos deslumbra porque ya estamos maduros. Somos libres y queremos vivir libres, sin dictaduras de extrema derecha o de extrema izquierda, sin espías, sin campos de concentración, sin nuevas fiberías. Mi gran amigo, el ilustre señor licenciado don Alejandro Salas y Linares, decía que solo demostrando la falsedad de la dialéctica marxista, y tirando sobre el tapete de actualidad los principios fundamentales del gnosticismo, podría de verdad iniciarse en el mundo la nueva era. No andaba lejos de la verdad el distinguido político y hombre de letras. El socialismo cristiano está en este libro, demostrándole a la humanidad la tremenda falsedad de la dialéctica materialista. Necesitamos crear la verdadera democracia, y esto solo es posible basado en cristianismo dinámico, de cristianismo dialéctico. Marx contra el Cristo, empero Marx no sirve ni para limpiarle el polvo de las sandalias al Cristo. La dialéctica de Marx convence a los imbéciles, a los castrados volitivos, a los tiranos de la extrema izquierda. A nosotros los latinoamericanos no puede convencernos la jerga marxista, a otros con ese cuento. Nosotros somos gente madura. Nosotros vamos a los hechos, al grano, no nos gusta vivir soñando con paraísos soviéticos. Este libro es eminentemente práctico, esencialmente ético y profundamente filosófico y científico. Si se ríen del libro, si nos critican, si nos insultan, ¿qué importa a la ciencia y qué a nosotros? El que ríe de lo que desconoce está en el camino de ser idiota. Allá va este libro al campo de batalla como un león terrible, para desenmascarar a los traidores y desconcertar a los tiranos ante el veredicto solemne de la conciencia pública. Capítulo primero. El individuo y la sociedad. El peligro comunista amenaza a la América Latina, y por doquier escuchamos lamentos de dolor. Cuba, la hermosa isla del Caribe, ha sido invadida por las hordas bárbaras del marxismo brutalizante. Las cárceles de Cuba están llenas de infelices.
En estos instantes nuestra amada América está amenazada de muerte por la avalancha arrolladora y brutal del abominable comunismo. Ha llegado la hora de reflexionar seriamente sobre nuestro propio destino. Las grandes potencias del mundo tienen puestos sus ojos en nuestra querida tierra latinoamericana. América es su bocado apetecido y todos quieren saborearlo. América ha sufrido lo indecible y ama su libertad. América ha conquistado. La independencia es algo que nos ha costado mucha sangre. No negamos que hay hambre en la América Latina. Ciertamente que la hay, pero no es con la violencia como podemos vencer al monstruo fatal del hambre y la miseria. No es entregándonos a las hordas bárbaras del marxismo-leninismo como podemos resolver el problema del hambre. La violencia no resuelve nada. La violencia solo puede conducirnos al fracaso. Necesitamos paz, serenidad, reflexión, comprensión. El problema del mundo es el problema del individuo. Las revoluciones de sangre y aguardiente no resuelven nada. Solo mediante la inteligencia resolveremos el problema del hambre y de la miseria. Solo mediante la inteligencia podemos salvar a nuestra sagrada tierra. Solo con la inteligencia podemos vencer al monstruo del comunismo. En estos instantes la América Latina está confundida y desorientada. Sabemos que el monstruo marxista quiere tragarnos, pero nosotros no estamos dispuestos a llevar sobre nuestros cuerpos las cadenas de una nueva esclavitud. Los indoamericanos somos libres y queremos conservar nuestra libertad. La sociedad humana es la extensión del individuo. Si queremos realmente un cambio radical, si queremos un mundo mejor, un mundo sin hambre, necesitamos cambiar individualmente, cambiar dentro de nosotros mismos, alterar dentro de nuestra propia individualidad los abominables factores que producen en el mundo hambre y miseria. Recordemos que la masa es una suma de individuos. Si cada individuo cambia, la masa cambiará inevitablemente. La sociedad es la extensión del individuo. Si el individuo es codicioso, cruel, despiadado, egoísta, etc., así será la sociedad. Es necesario ser sinceros con nosotros mismos, nosotros. Cada uno de nosotros es malo y por lo tanto la sociedad tiene que ser mala inevitablemente. Esto no lo puede resolver el monstruo comunista, esto solo lo puede resolver el individuo. Es urgente acabar con el egoísmo y cultivar el cristocentrismo. Un mundo mejor, es indispensable eliminar la codicia y la crueldad que cada uno lleva dentro. Solo así, solo cambiando el individuo cambiará la sociedad porque esta, solo es la extensión del individuo. Hay dolor, hay hambre, hay confusión. Pero nada de esto se puede eliminar mediante los procedimientos absurdos de la violencia. Quienes quieren transformar el mundo basándose en revoluciones de sangre y aguardiente o con golpes de estado y fusilamientos, están totalmente equivocados, porque la violencia solo engendra más violencia y el odio más odio. Necesitamos paz, si es que queremos resolver problemas, necesitamos paz si es que realmente queremos salvar América Latina. No se deshacen las tinieblas a manotazos, sino trayendo la luz. Tampoco se deshace el error combatiendo cuerpo a cuerpo con él, sino difundiendo la verdad, sin necesidad de atacar el error. Todo cuanto la verdad avance, todo eso el error habrá de retroceder. No hay que resistir al mal sino practicar incondicionalmente el bien y enseñar sus ventajas por la práctica. Atacando el error provocaremos el odio de los que yerran, y así de equivocados llegarán a hacerse malos. Atacando el mal provocaremos el rencor de los malos, y así los malos serán peores. Lo que necesitamos es difundir la luz para disipar las tinieblas. Es urgente analizar los principios fundamentales de la dialéctica marxista y demostrarle al mundo la tremenda realidad de que estos no resisten un análisis, son pura sofistería barata. Hagamos luz si es que queremos vencer a las tinieblas, no derramemos sangre. Ha llegado la hora de ser comprensivos. Se hace necesario estudiar nuestro propio yo si es que realmente amamos a nuestros semejantes. Es necesario comprender que solo acabando con los factores del egoísmo y la crueldad que cada uno de nosotros lleva dentro, podemos hacer un mundo mejor, un mundo sin hambre y sin temor. La sociedad es el individuo. El mundo es el individuo. Si el individuo cambia fundamentalmente, el mundo cambiará inevitablemente. La América está en grave peligro y solo transformándonos radicalmente como individuos, podemos salvarnos y salvar a la América. Capítulo 2: La niñez desamparada.
Hemos visto en noches largas de invierno, a muchos niños hambrientos y desnudos, vagar por las calles de las grandes ciudades, buscando angustiados un refugio donde pasar la noche. Los hemos visto abrigados con papeles sucios en las afueras de las lujosas metrópolis. Todavía llegan a nuestros oídos aquellas palabras inocentes de estos infelices. Hermanito, tapémonos bien porque nos hace daño la luna. Pobrecitos, pobrecitos, pobrecitos. Para ellos no existen los flamantes cochecitos que tanto alegran a los niños bien, para ellos no hay jugueticos, ni fiestas navideñas, para ellos no existe una palabra piadosa que diga hijito mío. Cuando estos pobres niños de la calle llegan a una lujosa mansión solicitando un pan, ladran los elegantes perros mejor cuidados que ellos, y el ama de casa les arroja a la puerta diciendo: vagabundos, a trabajar, no molesten. Si ustedes siguen molestando, llamaré a la policía para que se los lleven. A veces los grandes señores les arrojan una moneda, o las damas elegantes que orgullosas transitan por las calles les dan un pan o un dulce sintiéndose después inmensamente satisfechas de su gran caridad. Hemos visto a estos pobrecitos niños de la calle huyendo desesperados del gendarme que los persigue para llevarlos a la cárcel o en el mejor de los casos a un asilo de huérfanos semejante a una cárcel de la peor calidad. No existe compasión para los infelices niños que huérfanos ambulan hambrientos y desnudos por la calle. Para ellos no hay lujosos colegios, ni bellos vestidos. Realmente la crueldad que cada ser humano lleva dentro se expresa fuera como falta de legítima caridad para los desamparados. El individuo es cruel y malvado, y así es la sociedad que él mismo ha creado. ¿Cuándo será el día en que grupos de damas y caballeros verdaderamente caritativos se asocien para brindar a estos niños pobres, elegantes y bellos hogares infantiles, hermosos colegios y resplandecientes comedores? ¿Cuándo? 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 Solo cuando cada individuo se haga consciente de su propia crueldad, solo cuando comprendamos que somos egoístas y crueles. Necesitamos no justificar la crueldad. Necesitamos no condenar la crueldad. Si justificamos la crueldad, entonces la reforzamos. Si condenamos la crueldad, entonces ésta desaparece de la superficie mental y se sumerge dentro de las profundidades de la mente, asumiendo nuevas características y formas de expresión. Es indispensable comprender profundamente la crueldad en todos los niveles de la conciencia. Solo así desaparecerá la crueldad, solo así nacerá en nosotros en forma clara y espontánea algo nuevo. Ese algo es la verdadera caridad consciente. Es indispensable que grupos de personas verdaderamente caritativas se asocien para trabajar por la niñez desamparada y afligida. Solo así es posible brindarles pan, abrigo y refugio. Solo así es posible abrir lujosos colegios para estos niños desamparados. Estos bellos niños son también seres humanos. Ellos no son menos que nadie, son tan humanos como los niños ricos, son tan bellos como los hermosísimos niños elegantes. Tienen los mismos derechos de los ricos, y la sociedad debe reconocerles sus derechos. La crueldad para con estos niños no admite justificación. Los devotos de todas las religiones, los hermanos de todas las escuelas, órdenes, logias y sociedades ocultas pueden tomar la iniciativa y asociarse para resolver este problema de la infancia desamparada. Ha llegado la hora de practicar la caridad enseñada por los maestros y sacerdotes de todos los tiempos. Las palabras que se dijeron entre el arrullo de las palomas bajo los sagrados pórticos de todos los templos, deben ahora convertirse en realidad concreta. La caridad consciente es el bálsamo milagroso que puede consolar nuestro adolorido corazón. Cuán doloroso es ver a los niños pobres y sucios, miserables y descalzos andando por las lujosas calles de las metrópolis. Los miembros de todas las religiones, los devotos de todas las sectas, los obreros de todas las fábricas, la gente de todas las industrias, deben asociarse y trabajar por estos infelices. Capítulo 3. Accidentes de tránsito. En un diario de México hallamos un artículo periodístico titulado así: ya era su destino morir despedazado. El texto del artículo es el siguiente:
Un medio hombre, pues le faltaban las piernas y solo tenía 2 patéticos muñones, consecuencia de atropellamiento por un tren hace tiempo, y quien en vida se llamó Fernando Contreras Morán, quedó convertido en una masa sanguinolenta al ser arrollado anoche, en la esquina de Claudio Bernal y Dr. Barragán, por pesado vehículo manejado por un borracho de nombre Manuel Zamudio Martínez, quien se encuentra detenido en la 6ª delegación. Por lo que se ve, el destino de este hombre estaba señalado. Hacía 20 años, un tranvía, de los conocidos entonces por rápidos, le había amputado las piernas al caer bajo sus ruedas en la calzada de Tlalpan. Y no muy distante del sitio donde le ocurrió el primero y terrible accidente, fue en donde anoche encontró espantoso final. Hasta aquí el texto del fatal artículo. El periodista la hace aquí de profeta. Menciona: el destino de este infeliz fue morir despedazado. Nosotros no negamos la ley de causa y efecto, pero es difícil para un simple periodista descubrir si tragedias semejantes como estas son todas resultado del destino o de la ley de accidentes. Existe el destino conocido como ley del karma en el Oriente. Existe también la ley de los accidentes. Resulta absurdo afirmar con tono profético que todos los accidentes de tránsito figuren en el horóscopo y que el destino es su causa secreta. Ciertamente muchos accidentes son el resultado del destino. Pero no todos los accidentes son el resultado del destino. Realmente un 99% de los accidentes de tránsito son fiel producto de la imprudencia. Parece increíble que un pobre hombre como el mencionado en esta tragedia no haya logrado alterar en lo más mínimo las leyes de tránsito y circulación. Es apenas creíble que exista una sociedad humana tan cruel y despiadada. Toda una vida de desgracia con una conclusión tan fatal no fue suficiente para mover el corazón de la sociedad humana. Un hombre que hubiera podido formar un hogar, un hombre que hubiera podido ser útil a la sociedad, fue condenado a morir desgraciado y a vivir desgraciado sin que por ello en nada se hubiera modificado el sistema de tránsito en las calles de la ciudad. Esto está demostrado hasta la saciedad del grado de irresponsabilidad en que se halla la humanidad. Un escritor famoso consideraba que la cantidad de muertos por accidentes de tránsito según los datos estadísticos anuales equivalía a todos los millones de muertos ocurridos durante la Primera Guerra Mundial. Esto parece increíble, y sin embargo todo continúa lo mismo, nada se modifica, siguen diariamente los accidentes sin que la sociedad humana haga el más mínimo esfuerzo por suprimirlos. A la gente le parece esto lo más natural, lo más normal. Realmente esto solo es posible en gentes dormidas, indolentes, crueles. En el fondo, verdaderamente debemos reconocer que los seres humanos todavía no han despertado, tienen la conciencia dormida, solo así se explica que esta barbarie no cambie. Sin embargo, esto no debe servirnos de disculpas para continuar con el asesinato accidental. Ha llegado la hora de comprender que somos crueles y despiadados. Cuando comprendemos profundamente que somos crueles y despiadados, surge en nosotros en forma espontánea la llamarada de compasión. En parte los gobiernos de la tierra son de todas estas dolorosas tragedias relacionadas con el tránsito, y en parte no lo son. Ciertamente los gobiernos son el producto de la sociedad. Si la sociedad es cruel y despiadada, el gobierno es también cruel y despiadado. En síntesis podemos afirmar que la sociedad es la extensión del individuo y que el gobierno es la extensión de la sociedad. El gobierno es representante del pueblo, tal gobierno. Cuando nosotros visitamos cierto país que había vivido durante muchos años bajo la bota de un terrible dictador militar, comprobamos con asombro que cada jefe de familia era un dictador en su casa. Si existiese sobre la tierra un país con individuos verdaderamente responsables y respetuosos de la vida humana, podéis estar seguros que allí habría un gobierno sabio que haría respetar verdaderamente la vida de cada ciudadano. Un gobierno verdaderamente justo establecería leyes muy sabias sobre el sistema de circulación y tránsito en las ciudades. Hoy en día ya las ciudades están congestionadas por coches, tranvías y multitudes de gentes. A diario se registran escenas que parten el alma, madres que mueren con sus niños entre sus brazos arrolladas por las máquinas, que afanosamente corren por las calles de las ciudades, niños, ancianos, inválidos, etc. caen bajo las ruedas de los vehículos. No existe piedad para nadie, no existe un átomo de compasión, nadie vale en la ciudad.
Podrían escribirse las epopeyas más conmovedoras, los dramas más dolorosos que a diario ocurren en la vida urbana con los accidentes de tránsito. Seres que vivían dichosos, que adoraban a sus hijos, respetables varones, todos. Muchos hogares quedaron desamparados, huérfanos. Es el resultado de los accidentes de tránsito. Y sin embargo todo continúa. Todo parece lo más natural, en nada se modifica. Más de circulación y tránsito de las ciudades. A nadie le duele el dolor ajeno. A nadie le... El individuo solo se acuerda que existen estos accidentes dolorosos cuando los experimentan en su propio pellejo. Entonces culpa a todo el mundo, protesta, blasfema, etc. Así es este mundo de gentes con la conciencia dormida. Viven en un estado completo de estupidez. Nadie quiere darse cuenta de su propia crueldad e indolencia. Si cada individuo de la sociedad humana se volviera más comprensivo, si cada ciudadano entendiera profundamente su propia crueldad, surgiría la caridad en cada corazón, y entonces esta caridad se en reformas completas sobre el sistema de circulación y tránsito. Las calles deben ser para los peatones. El tránsito de toda clase de vehículos puede hacerse subterráneo, o con sistemas de paso a desnivel. Así no existirían tantas tragedias ni ocurrirían tantas desgracias. En esta forma los hombres no quedarían convertidos en medios hombres, ni morirían como el infeliz del caso citado en el comienzo de este capítulo. Es muy cierto que por la calle los seres humanos andan absortos en sus propios pensamientos. Esa es la causa de muchos accidentes. No podríamos negar que los seres humanos están dormidos, caminan por las calles como sonámbulos, soñando profundamente. Todo esto es muy cierto, pero por lo mismo, es necesario, es urgente, reformar el sistema de tránsito de vehículos por la calle. Los choferes exigen que los peatones anden por las calles alertas y vigilantes, para evitar el peligro de accidentes. Este anhelo de los choferes y conductores de toda clase de vehículos es muy bueno y maravilloso, pero la realidad es distinta. Todo el mundo vive absorto en sus propios pensamientos, todo el mundo camina por las calles como un sonámbulo. Hasta los que viven más despiertos, aquellos que aprendieron a ser prudentes y a cuidarse de los automóviles y demás vehículos que transitan por las calles, tienen momentos en que no se acuerdan que existen los tales automóviles. Un instante de esos, un instante de olvido, es suficiente para caer bajo las ruedas de un carro. Que esta clase de accidentes hayan sucedido al principio, cuando comenzó la época de los automóviles, es apenas normal, pero lo que no es normal, lo absurdo, lo estúpido es que ahora, en pleno siglo XX y con coches de última moda, se están sucediendo salvajismos de esta clase, insospechados todavía para los caníbales de África. Estos últimos matan para comer, lo hacen por el instinto salvaje de conservación. Eso es todo. En cambio, los civilizados conductores de vehículos matan por el delito de correr, por imprudencia, por estupidez, por falta de respeto a la vida del prójimo. Son peores que los caníbales. Un hombre verdaderamente despierto, un hombre verdaderamente responsable, todo haría en la vida menos manejar un automóvil dentro de las calles de una ciudad. Solo a los inconscientes, solo a los cafres del volante puede ocurrírseles el absurdo de conducir un automóvil por entre multitudes humanas. Realmente las calles de la ciudad y los sistemas de tránsito y circulación resultan ahora anticuados. Es estúpido, es absurdo, mezclar tránsito de multitudes con tránsito de automóviles. Resulta ridícula tal civilización humana cuando vemos gentes que desesperadas tratan de pasar de una calle a otra huyendo de la rueda asesina, grupos humanos en las esquinas suplicando una oportunidad a los cafres del volante para poder pasar a otra calle. Todo eso es falta de civilización, todo eso denuncia falta de caballerosidad y cultura en los pueblos de la tierra, todo eso denuncia falta de inteligencia. Solo a un loco de atar, o a un idiota, podría ocurrírsele que todo está muy bien hecho. Creemos que el tránsito subterráneo de vehículos dentro de la vida urbana solucionaría todo este gran problema. Es inútil culpar a los peatones de todos los accidentes de tránsito.
Este no ha despertado todavía su conciencia, anda soñando, absorto en sus propios problemas, y se olvida con frecuencia de que existen los carros. Es también inútil culpar a los conductores de vehículos. Téngase en cuenta que estos también están dormidos, no han despertado la conciencia. Lo mejor, lo más inteligente, lo más lógico, es reformar técnicamente los sistemas de tránsito. Todas las religiones, órdenes y sectas, todas las escuelas de sabiduría divina, bien podrían demostrar su caridad trabajando ante los gobiernos de la tierra para ayudar a la humanidad doliente. Es necesario solucionar este problema y este es el momento indicado para demostrar con hechos el amor al prójimo. En la práctica hemos podido evidenciar que los viaductos con pasos a desnivel han dado magníficos resultados. Los viaductos, además de descongestionar el tránsito en las calles de las ciudades y salvar realmente muchas vidas, resultan muy útiles para el transporte rápido. Se está necesitando con urgencia un invento especial para salvar vidas y evitar choques de vehículos. Opinamos que todo vehículo, ya sea terrestre, aéreo o acuático, debiera llevar fuerza centrífuga en acción para arrojar fuera de su campo de acción a toda persona, o máquina, o cosa que amenacen un choque inevitable. Creemos firmemente que ha llegado la hora de aprender a usar la energía solar sabiamente para impulsar todos nuestros carros, naves, aviones, etc. Sabemos muy bien que los productos de vegetal, gasolina, petróleo, etc., resultan muy dañosos para los organismos. Se hace necesario que todos los cruces de esquina se arreglen en forma escalonada para evitar accidentes. Es absurdo que los borrachos y los jovencitos aún no mayores de edad manejen carros. Las autoridades debieran tomar medidas muy severas para castigar semejantes casos de irresponsabilidad moral. Capítulo 4. Delincuencia infantil. En un periódico de la Ciudad de México encontramos un escandaloso artículo periodístico en contra de 3 infelices niños, uno de 8 años, otro de 10 y otro de 12 respectivamente. Dicho artículo estaba encabezado con grandes letras que cruelmente decían: se enjaularon en Sears, cambiaron ropa y ya elegantes se durmieron. Jocosa aventura de 3 vagabundos que querían vestir bien y dormir mejor, aunque fuera una noche. El autor de semejante artículo contra 3 infelices y desamparados niños, escribe en forma lapidaria como si se tratase de 3 asesinos de 40-50 años escapados de alguna penitenciaría. El autor de dicho artículo no le importa la tierna edad de estas infelices y desamparadas criaturas. El texto de tan brutal y despiadado artículo es el siguiente: aparecieron en el panorama del mapa capitalino 3 chamacos, luego vienen el nombre de los 3 niños, consumados ladrones que llevaron su audacia hasta enjaularse en la tienda de Sears Roebuck, de las calles de San Luis Potosí e Insurgentes. Allí pasaron la noche dedicándose a buscar la mejor ropa de acuerdo a sus edades. Son de 8, 10 y 12 años respectivamente, y cuando estuvieron convertidos en niños ricos, llegaron hasta el departamento de muebles, escogieron cada cual la más mullida cama y se durmieron profundamente. A las 8 de la mañana, cuando llegó el administrador de dicho establecimiento, se le informó que habían hallado algunas vitrinas, en donde había ropa de niño en exhibición, en completo desorden y que había huellas de que gente extraña había andado en diversos lugares de la tienda. Se dio aviso a radiopatrullas. Acudieron 2 patrulleros y al realizar una inspección, con sorpresa, en el departamento de muebles, hallaron a los 3 chiquillos durmiendo a pierna suelta. Despertaron sobresaltados y el mayor de ellos les dijo a sus cómplices: les dije, muchachos, que nos íbamos a dormir. Y tan elegantes que habíamos quedado. Efectivamente los 3 se habían puesto ropa nueva de cabeza a pies, ropa interior, buenas camisas, cada uno se encimó hasta 3, y también gorras e impermeables. Sobre la ropa interior se colocaron los calzones de baño, pues proyectaban irse para Acapulco. Los 3 pilletes dijeron que habían decidido enjaularse. Habilidosamente se escondieron en el recoveco de una bodega y ahí esperaron hasta que llegara la noche. Salieron y se dedicaron a escoger la mejor ropa. La policía los presentó en la 8ª delegación, de donde fueron enviados al tribunal para menores. Hasta aquí el texto de este despiadado artículo. Realmente no es a la cárcel donde estos niños han debido ir a parar. Estos niños delincuentes fueron creados por la sociedad.
En una sociedad humana verdaderamente responsable, estos delincuentes infantiles no existirían. La sociedad ha dejado a estos niños infelices en el más completo desamparo. Por las calles de las ciudades miles de niños infelices y huérfanos van y vienen mendigando un pedazo de pan. A la sociedad humana, a los gobiernos de la tierra no les importa el dolor de estos inocentes, y cuando cometen un delito como este que acabamos de citar, en lugar de ser internados en un colegio elegante de niños cultos se les mete en una prisión. La prisión no reforma, la prisión corrompe y pervierte, así estos niños fueron puestos al borde del delito por una sociedad cruel, y por último metidos en una escuela de delito, la cárcel. Allí estos inocentes aprenden de sus compañeritos ya más adelantados, precisamente lo que no deberían aprender. Allí se vuelven ladrones de verdad, atracadores, estafadores, etcétera, etcétera, etcétera. La cárcel como sistema reformatorio ha fracasado en todos los países de la Tierra. Ya está demostrado que la cárcel corrompe moralmente a los seres humanos. La cárcel no reforma a nadie. Si analizamos juiciosamente el caso de los 3 billetes citados en este capítulo, vemos primero que todo, desamparo. Estos 3 niños andaban por las calles en el más completo desamparo. Segundo, desnudez y complejo de inferioridad. Los 3 billetes no fueron debidamente vestidos por la sociedad humana. Los 3 billetes acomplejados por la miseria y desnudez querían vestir elegantemente. La sociedad humana, esa sociedad que los acusa ante el veredicto solemne de la conciencia pública, no fue capaz de vestirlos elegantemente, no les reconoció el derecho de vestir elegantemente, entonces el resultado fue el delito. Jesús el Cristo dijo: quien se sienta libre de pecado que tire la primera piedra. Esa sociedad cruel y desalmada que abandona a sus niños en la calle, esa sociedad perversa y degenerada que le niega a los niños el derecho de vestir bien, y el derecho de comer, y el derecho de estudiar en un buen colegio por el crimen de no tener dinero, no es realmente tan limpia de pecado como para arrojar la primera piedra a estos infelices desamparados. Si los padres de estas criaturas murieron, si son huérfanos, si son tan pobres e indefensos, ¿por qué la sociedad humana que se precia de ser tan honrada y digna, no educa a estos niños en elegantes colegios junto con los llamados niños bien? ¿Acaso estos niños son animales? ¿Acaso estos pequeños no son seres humanos? ¿Acaso la sangre de estos niños no es también tan roja como la de los niños bien? La sociedad humana no tiene derecho a condenar lo que ella misma ha creado. El caso de estos niños es el fruto de la sociedad. Estos niños son el fruto de la sociedad que los publica y condena cruelmente. ¿Qué se diría de un inventor que condenase públicamente su invento? La sociedad es víctima de su propio invento. La sociedad condena su propio invento. Esta sociedad que presume de civilizada y disque muy cristiana, abandona a sus niños y los deja vagar por las calles hambrientos y desnudos. ¿Cuán lejos están estos civilizados cristianos de haber entendido al Cristo cuando dijo: que vengan los niños a mí porque de ellos es el reino de los cielos? ¿Cuán lejos se halla la humanidad de haber comprendido lo que realmente significa ser cristiano? Ha llegado la hora de realizar urgentemente el Cristo social. Estos niños huérfanos necesitan verdaderos planteles de educación, elegantes colegios, deben educarse donde se educan los niños bien porque estos niños son tan humanos y tan niños como los llamados niños bien. Estos niños necesitan internados, y buena ropa, tan buena como la de los ricos, porque estos niños son tan humanos como los niños ricos. Resulta absurdo internar a estos niños en escuelitas miserables con el pretexto de que son escuelas para desamparados. Eso es cruel y forma un complejo de inferioridad en los niños. Estos crecen acomplejados. Estos se sienten humillados por la sociedad humana, estos se llenan de resentimiento contra esa sociedad que los ha discriminado tan villanamente como si ellos no fueran tan humanos como los llamados niños bien. El resultado de semejante discriminación es el delito más tarde. El niño crece y se hace hombre, y después lleno de resentimiento se lanza al delito. Así es como la sociedad se hace víctima de su propio invento. Este es precisamente el instante en que todas las religiones, escuelas, órdenes y logias deben demostrar su caridad universal, esa caridad que ellos han preconizado tanto.
Se necesita que las religiones llamadas como siempre a conservar los valores eternos se unan entre sí para trabajar por estos niños que necesitan lujosos colegios, comida, elegante vestido, etc. Si todas las religiones, escuelas y sectas dejaran sus ancestrales celos religiosos y se unificaran para realizar este trabajo en favor de la niñez desamparada, se haría un mundo mejor. Capítulo B. El dinero. El dinero en sí mismo no es ni bueno ni malo, todo depende del uso que hagamos de él. Si lo usamos para el bien, es bueno; si lo usamos para el mal, es malo. No podemos negar que hoy por hoy, debido a la barbarie humana, el dinero resulta ser de hecho un factor básico en la vida práctica. Lo grave no está en conseguir dinero, lo grave está en la codicia. La humanidad actual es tremendamente codiciosa. Las gentes dependen del dinero para su propia felicidad. Quieren dinero y más dinero, no se contentan con pan, abrigo y refugio, quieren más dinero del que se necesita para tener pan, abrigo y refugio. Conocemos en el sistema capitalista individuos que tienen más de 1000 casas que les producen jugosas entradas mensuales, y además tienen haciendas y carros último modelo para transportarse. Esa clase de sujetos no necesitan 1000 casas para vivir en ellas, tampoco necesitan muchas tierras para cultivar los alimentos. Ni mucho menos pueden necesitar 30 o 40 coches de lujo para transportarse de un lugar a otro. Realmente esta clase de individuos ha perdido su tiempo miserablemente dedicando todos sus esfuerzos a conseguir todas esas cosas inútiles. Ciertamente esos individuos son ociosos, vagabundos de la mente, fantásticos soñadores utopistas. Los gobiernos no deben ciertamente acabar con la libre iniciativa de los pueblos y de los individuos, pero sí deben establecer muy fuertes gravámenes para esos grandes capitales. Esa clase de poderosos debe pagar los más grandes impuestos, para beneficio de las obras públicas, educación, higiene, etcétera, etcétera, etcétera. Además de la cuestión del reparto mensual de las utilidades sobre el capital entre los trabajadores, es claro que el capital viene a quedar en manos de los trabajadores. El capital debe ser de quien lo trabaja. Los trabajadores trabajan el capital. Necesitamos dinero, eso es obvio, pero cuando el dinero se convierte en una necesidad psicológica, cuando lo utilizamos con otros propósitos diversos de los que tienen en sí mismo, cuando dependemos de él para conseguir fama, prestigio, posición social, entonces el dinero asume ante la mente una importancia que no tiene, una importancia tremendamente exagerada y desproporcionada. De aquí se origina la lucha y los tremendos problemas por poseerlo. Débese distinguir las necesidades fundamentales de las necesidades. Abrigo y refugio son necesidades vitales fundamentales, eso es obvio. Posición social, grandes casinos, mesas de juego, últimas modas, lujosos carruajes, etcétera, etcétera, eso no se necesita, eso es absurdo. En el fondo de toda esta cuestión lo que el ego quiere es satisfacción, goza sintiéndose satisfecho. El yo busca satisfacción, quiere satisfacción y es apenas normal que busque aquellas sensaciones que pueden darle la anhelada satisfacción. El ego quiere sensaciones de riqueza, buenos banquetes, sensaciones de poderío, lujo y vanidad, todo esto con el único propósito de sentirse satisfecho. Nosotros debemos comprender muy a fondo la naturaleza de la sensación y de la satisfacción, si es que realmente anhelamos la disolución del yo. La sensación y la satisfacción son trabas de la mente. Debemos libertar la mente de esas trabas, y eso solo es posible por medio de la comprensión. Es urgente empezar por comprender en forma íntegra aquellas sensaciones y satisfacciones más familiares. Es necesario establecer allí, precisamente allí, el cimiento adecuado y preciso para la comprensión. Necesitamos autoobservarnos, tener conciencia de nuestras propias sensaciones y satisfacciones personales. Existen muchos tipos de satisfacción y de sensación y por lograr eso, cometemos el error de perder el tiempo miserablemente dedicados únicamente a conseguir fortuna. Unos quieren sensaciones de riqueza, poder, mando, etc. Otros quieren sensaciones sexuales, conseguir mujeres y más mujeres, etc. Son innumerables las sensaciones que conducen inevitablemente a satisfacciones miserables, indignas y sucias. Quienes andan en busca de sensaciones sucias, quienes andan en busca de satisfacciones estúpidas, no tienen el menor inconveniente en explotar a sus semejantes, se vuelven espantosamente crueles y codiciosos, avaros y astutos.
Analice usted, querido lector, cuáles son las sensaciones que más les gustan, qué tipo de satisfacciones desea. Si usted, querido lector, quiere de verdad disolver el yo, se hace necesario que comprenda a fondo y en todos los niveles de la mente, lo que son sus sensaciones y satisfacciones personales. La sensación y la satisfacción sirven de fundamento al yo. Cuando comprendemos nuestra justa relación con el dinero, termina de hecho el dolor del desprendimiento, y el espantoso sufrimiento que nos produce la competencia. No se trata de renunciar al dinero, ni de codiciarlo, lo importante es sabernos en forma recta. Nosotros conocimos el caso de un hombre que no tenía jamás dinero, visitaba a las gentes dedicadas a los estudios espirituales, y todas esas gentes le brindaban pan, abrigo y refugio. Este hombre decía: yo no necesito dinero porque si tengo hambre, cualquier amigo me da de comer, y si tengo sed cualquiera me da de beber, y si necesito viajar, cualesquiera me regala el pasaje, y si necesito recrearme en algún jardín, me siento en alguna silla para recrearme en él, el jardinero trabaja para mí. El dueño de casa tiene bonitos muebles, para que yo me siente en ellos, etcétera, etcétera, etcétera. No hay duda de que este hombre era un tremendo egoísta enamorado de sí mismo, siempre pensó ese hombre en lo que los demás le brindarían, pero jamás pensó en corresponder, en dar, en hacerle a los demás la vida más grata. Así es como entre el incienso de la oración también se esconde el delito. Nosotros no debemos caer en semejantes errores. Lo indispensable es aprender a relacionarnos con el dinero. Necesitamos dinero para cubrir nuestras necesidades físicas inmediatas. Desgraciadamente la necesidad se transforma en codicia. Hoy en día nuestra relación con el dinero se basa en la codicia. Debemos aprender a diferenciar las necesidades físicas inmediatas y las necesidades psicológicas. Es necesario saber dónde termina la necesidad y dónde comienza la codicia. Hoy en día las gentes no se contentan con pan, abrigo y refugio, quieren conseguir dinero y más dinero para cosas que no son pan, abrigo y refugio. El yo psicológico, dándose cuenta de su propia vaciedad y miseria, quiere ser grande, y para ello busca dinero y más dinero. El codicioso sufre y hace sufrir, se amarga la vida a sí mismo, y se la amarga a los demás. La codicia es la causa secreta del odio y de las brutalidades de este mundo. Muchas veces estas brutalidades suelen asumir aspectos legales. Si queremos que se acabe la codicia en el mundo, debemos empezar por acabarla dentro de nosotros mismos, porque nosotros somos el mundo. Necesitamos comprender a fondo todos los procesos complejos de la codicia, si es que realmente queremos llegar a la disolución del yo. Es urgente comprender en forma íntegra el proceso de la codicia en todos los niveles de la mente. Solo así podremos realizar sobre la tierra el Cristo social. Es necesario que los gobiernos democráticos democraticen todos los sistemas del crédito. Hoy en día todos los sistemas del crédito son burgueses y crueles. Solo se le conceden créditos a los poderosos, no hay créditos para los pobres trabajadores. Los gobiernos deben democratizar el crédito. Es necesario que de los distintos sistemas de crédito participen el humilde barrendero y el elegante doctor, el pobre policía y el general de división, la humilde mesera y el cargador de bultos pesados, etcétera, etcétera, etcétera. El Partido Socialista Cristiano Latinoamericano debe luchar por la democratización del crédito. No es justo que hombres y mujeres hábiles para el trabajo sucumban de hambre y miseria, habiendo tanto dinero. Es necesario aprender a utilizar el dinero sabiamente. Solo así podemos acabar con el hambre y la miseria. Si bien es cierto que el individuo tiene que adaptarse a la sociedad, también es cierto que la sociedad debe adaptarse al individuo. Resulta tremendamente cruel y absurdo el que se le dé dinero a crédito a los poderosos, y no se le dé a los trabajadores. La democratización del crédito puede acabar con el hambre y la miseria. La democratización del crédito transformaría la vida económica de los pueblos, haciéndola rica con el trabajo fecundo y creador. Dinero hay mucho, lo malo es que está mal distribuido. A la puerta de los ricos lloran los infelices. Hoy en día el crédito solo es para los poderosos. Así se cumple el dicho vulgar que dice: al que tiene caballo le dan caballo, y al que no tiene caballo le dan caballazos. Capítulo 6. El ente de previsión y ayuda social. Si realmente queremos crear la auténtica y legítima democracia, necesitamos establecer en todos los países de la América Latina el ente de previsión y ayuda social.
Si bien es cierto que el individuo necesita adaptarse a la sociedad, también es cierto que la sociedad debe adaptarse al individuo. El ente de previsión y ayuda social viene precisamente a llenar con exactitud esta preciosa finalidad humana. El Estado debe ser padre y madre para el pueblo, el Estado debe ser menos cruel, menos despiadado, menos bárbaro. El ente de previsión y ayuda social está llamado a solucionar muchos problemas que le dan a nuestra sociedad un aspecto muy feo y doloroso. En un país de la América Latina conocimos el caso de maestra de escuela, que a pesar de haber envejecido en el magisterio, no fue jubilada sino cuando ya estaba para morirse. Ella había educado las nuevas generaciones, ella se había agotado enseñando. El sueldo de la pobre trabajadora del ramo de la educación era como para limosneros. La única esperanza de la infeliz era lograr algún día no muy lejano la ansiada jubilación, y ciertamente la logró en vísperas de su muerte, cuando ya la vieron todos arrojando sangre por la nariz. Ningún médico logró salvarla, estaba enferma de cáncer. Si hubiera existido el ente de previsión y ayuda social, la cosa habría sido muy diferente. Desgraciadamente dicha institución todavía es un proyecto. Eso de las jubilaciones debería depender del ente de previsión y ayuda social. Es necesario comprender que el trabajador tiene pleno derecho al descanso y a la jubilación. No es justo explotar miserablemente al trabajador, exprimirle el sudor de su juventud y luego arrojarlo a la calle. El gran estadista Al-Farabi dijo: en un gran sistema político las partes viven del todo, y el todo vive de las partes. Por consiguiente, los intereses sociales deben estar regulados por el Estado dentro de una simetría de intereses, de modo que no resulten hijos y empenados. Esto pasa con las jubilaciones. Para algunos trabajadores de la nación hay leyes jubilatorias y para otros no existen. Si queremos en la América Latina conjurar el horrible monstruo del comunismo, necesitamos verdadera justicia social. Es absurdo que los estados provoquen con sus injusticias huelgas, tortuguismo, actos de violencia, gritos de protesta, etcétera, etcétera, etcétera. El Estado no se creó para formar problemas, el Estado se creó con el propósito de resolver problemas. En todo el país verdaderamente civilizado, o que presuma de civilizado, se debe fundar el ente de previsión y ayuda social. Esa institución resolvería con eficiencia los problemas de jubilación, pensiones, desocupación, incapacidad para trabajar, etcétera, etcétera, etcétera. El ente es previsión y ayuda social, necesitaría dinero, y mucho dinero, pero afortunadamente el mundo está lleno de dinero, lo importante es saberlo distribuir sabiamente. Si bien es cierto que existen muchos impuestos injustos, también es cierto que se pueden poner muchos impuestos justos. El jefe de familia, si tiene dinero para hacer una gran fiesta en su casa, también es justo que coopere con un impuesto para el ente de previsión y ayuda social. Así paga el desvelo que provoca a sus vecinos. Es bueno saber que todo en la vida cuesta. El individuo que tiene el vicio de fumar, es bueno que pague por su vicio, que coopere con un impuesto para el ente de previsión y ayuda social. El borracho que atormenta a la humanidad con su borrachera, debe pagar el impuesto por su vicio. El soltero, ya que no tiene mujer, por lo menos siquiera debe cooperar con su impuesto para esta institución. Llegó la hora de crear la estampilla del ente de previsión social y ayuda social. Esta estampilla debe usarse en toda boleta de transportes, ya sea esté por tierra, por agua o por aire. Toda carta, todo documento, todo certificado de cualquier especie, podría llevar esta estampilla. Todo boleto de teatro, cine, toreo, fútbol, circo, etcétera, 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 debe llevar esta estampilla. Es necesario que la gente que se divierta aprenda a cooperar para la pobre gente que ya no se puede divertir. Se debe gravar las grandes compañías, como seguros, créditos, capitalización, etcétera, en beneficio del ente de previsión y ayuda social. Se deben exigir contribución de las loterías, se puede exigir participación en el producto del impuesto a las ganancias excesivas, impuesto al juego no grabado todavía, impuesto a las carreras de caballos y automóviles, impuesto al cine, capitales congelados, etcétera, etcétera, etcétera. Así esta institución tendría fondos monetarios suficientes para atender a todos los humanos problemas. Es necesario que el Estado acabe con los injustos impuestos y establezca justos impuestos.
Los trabajadores por estos tiempos tienen que pagar terribles impuestos injustos que en nada los benefician y en mucho los perjudican. El ente de previsión y ayuda social es una necesidad inmediata para todos los pueblos. El ente de previsión y ayuda social está llamado a resolver muchos problemas vitales cuales son ancianidad, desamparo, miseria, desocupación, etc. El ente de previsión y ayuda social debe contar en una mano el pan y en la otra la espada para evitar muchos abusos. El ente de previsión y ayuda social debe tener con fuerzas de policía e investigadores secretos para saber quién es quién, y quién realmente necesita y quién no necesita. La mente-corazón. La mente-corazón del animal intelectual llamado hombre está llena de vanas teorías y supuestos mentales que a nada bueno pueden conducirnos. Los intelectuales modernos quieren hacer un mundo nuevo de acuerdo con el fantástico modelo que ellos han fabricado en su mente. Los líderes políticos hacen asombrosas promesas a las sufridas y hambrientas muchedumbres con el propósito de lograr el poder, y una vez satisfechos su ambición, se ríen a sus anchas del pobre pueblo imbécil. El mundo está en crisis y por todas partes hay guerras y rumores de guerras, promesas y burlas, fusilamientos y partidos políticos que se combaten mutuamente. Es absurdo suponer que podemos salir de este caos social con todas sus luchas y miserias, si individualmente no nos resolvemos de verdad a un cambio radical y definitivo. Son inútiles los golpes de Estado, las sangrientas dictaduras, las revoluciones de sangre y aguardiente. Si verdaderamente queremos un cambio radical absoluto, necesitamos primero cambiar nosotros mismos individualmente. Lo que nosotros somos como individuos, es el mundo. Realmente el mundo es el individuo porque el mundo es una suma de individuos. El problema del mundo es el del individuo. Si el individuo no cambia internamente, el mundo tampoco cambiará aun cuando muchos le quieran cambiar basándose en doctrinas extremistas, revoluciones sangrientas, dictaduras abominables, etc. Si estudiamos detenidamente nuestros problemas íntimos, tenemos que llegar a la conclusión lógica de que ningún líder puede resolvernos esos problemas. Lo que yo soy, es de hecho, el partido, el grupo, la familia, la sociedad, la patria. El individuo es el principio y el fin de todo orden de cosas. Si queremos una transformación radical de este mundo amargo y doloroso, necesitamos transformarnos individualmente cada uno, y en forma verdaderamente muy íntima. Necesitamos con suma urgencia establecer con firmeza en nuestra mente los valores positivos del espíritu. Cuando los valores groseros del mundo ocupan nuestra mente, el resultado es hambre, miseria, guerra, ignorancia, enfermedades, etcétera, etcétera, etcétera. Solo a partir de comprensión profunda podemos resolver en forma positiva y verdadera todos los problemas económicos y sociales que nos afligen y torturan. La opresión y la explotación, la agresividad y la crueldad económica de esos tiempos, se deben al olvido de los valores eternos del espíritu. No se deshacen las tinieblas a manotazos, sino trayendo luz. Tampoco se deshace el error combatiéndolo con violencia, sino enseñando la verdad. Las doctrinas políticas establecidas por medio de la violencia no consiguen jamás acabar con el personalismo, la codicia, la ambición, el egoísmo y la competencia. Cuando el ser humano está acorralado por la ley, busca sustitutos para su propia satisfacción personal. Los sustitutos se convierten en vehículos de nuestros propios errores, odios, egoísmos, celos, ambiciones, etcétera, etcétera, etcétera. Si las dictaduras quedan burladas, el fin del zar y su familia real tuvo el sustituto de Lenin, Stalin, Khrushchev y toda la camarilla del Kremlin. El capital individual tuvo el sustituto del capital de Estado, y la burguesía fue reemplazada por una nueva burguesía disfrazada de proletaria. Todas las ambiciones antiguas se disfrazaron en Rusia con la doctrina de Marx y de Lenin. Todos los vicios y maldades se multiplicaron en secreto, y se recrudeció la crueldad por la falta de los valores eternos. Si nosotros amamos de verdad a la humanidad, si nosotros queremos cooperar en la iniciación de esta nueva era que está comenzando, es necesario que haya e inteligente transformación íntima. Este cambio íntimo seguramente no ha de producirse por medio de ninguna forma de violencia o coacción desde afuera, porque si así fuera el resultado, serían nuevos desastres sociales y amarguras. La regeneración íntima debe ser voluntaria, inteligente, y no obligada.
Debemos ser sinceros con nosotros mismos, y hacerle la disección al yo con el tremendo bisturí de la autocrítica. Es absurdo criticar los errores ajenos. Lo fundamental es descubrir nuestros errores y luego desintegrarlos, basándonos en análisis y muy profunda comprensión. Cuando un error ha sido totalmente comprendido en forma íntegra, y en todos los niveles más hondos de la mente se desintegra inevitablemente. Así es como podemos disolver el yo. Solo con la muerte del yo podemos de verdad hacer un mundo mejor. Necesitamos liberar la mente y el corazón de toda clase de maldades, si es que realmente queremos transformarnos íntimamente para bien de la sociedad. Capítulo 8. Hambre y miseria en la América Latina. La Alianza para el Progreso del extinto señor presidente Kennedy es burguesa, no es democrática. Los 20.000 millones de dólares que Estados Unidos le presta a la América Latina tienen una sepultura inevitablemente. Los sótanos de los bancos y las cajas fuertes de los poderosos. Estemos absolutamente seguros de que solo los privilegiados señores de la tierra podrán gozarse esos dineros. Las pobres meseras de restaurante, el humilde barrendero de las calles, el sufrido limpiador de calzado, el paciente campesino, etcétera, 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 apenas sí, y en forma vaga, tendrán noticias relacionadas con esa cuestión de los 20.000 millones de dólares. Los 20.000 millones resultan un magnífico regalo para las bolsas de los altos magistrados. Estos están ya acostumbrados a resolver inteligentemente cuestiones más difíciles. Hay un dicho vulgar que reza así: ante el arca abierta el más justo peca. La llave del arca la tienen siempre los poderosos. El podría regalarle sus tesoros a la América Latina sin que por ello terminara en los países latinoamericanos el hambre y la miseria. Los países latinoamericanos son aparentemente libres y soberanos, pero en el fondo no son libres ni soberanos, son esclavos del tío Sam. La América Latina todavía no es capaz de bastarse a sí misma. Todos los países de la América Latina están subdesarrollados. Se equivocan aquellos que piensan que si todos los tesoros de los ricos se repartieran entre los pobres terminaría el hambre de los pueblos. Realmente no solo no alcanzarían esos tesoros para dar a todos los pueblos, sino que además el hambre se intensificaría. El único sistema que no fallaría para acabar con el hambre se llama industrialización. Si los países latinoamericanos se industrializan totalmente, se hacen entonces libres de verdad porque pueden bastarse a sí mismos. El país que es capaz de producir no solo todo lo que consume, sino además lo que no alcanza a consumir, se convierte en exportador. El país que no necesita importar porque puede bastarse a sí mismo, es libre de verdad. La América Latina todavía no es libre por el hecho de no poder bastarse a sí misma. La América Latina está subdesarrollada. La América Latina tiene que comprarle al tío Sam mercancías de toda especie, máquinas, aviones, automóviles, etcétera, etcétera, etcétera. El tío Sam exige el pago con moneda de esa que circula en todo el territorio de los Estados Unidos. El tío Sam no acepta otro tipo de moneda. La moneda norteamericana es en relación a las distintas monedas de los países latinoamericanos, demasiado alta. Cada dólar de los Estados Unidos vale en México 12 pesos con 40 centavos, en otros países latinoamericanos cada dólar vale miles de pesos nacionales. Los importadores tienen que pagarle a Estados Unidos toda la mercancía importada con dólares, o con el equivalente a dólares, como si todos los países latinoamericanos fuesen estados del territorio norteamericano. Los consumidores tienen que comprar caro, al precio equivalente en dólares, porque los importadores no pueden importar barato. La víctima final de toda esta tragedia es el pueblo, el pobre pueblo sufrido, humillado y explotado. La economía política no ha dado ningún resultado favorable, necesitamos crear una economía administrativa. La América Latina necesita industrializarse totalmente para hacerse libre de verdad. Cada país latinoamericano debe crear su propia economía administrativa nacional. El problema del mundo es el problema del individuo. Si queremos un país desarrollado, desarrollemos al individuo. Si queremos un país industrializado, es necesario habilitar técnicamente al individuo porque lo que es el individuo es la sociedad. Las escuelas de educación primaria y secundaria deben habilitar técnicamente al individuo. Cuando el individuo resuelva su problema económico, la América entera habrá resuelto su problema económico. En la América Latina los poderosos queman el café o lo arrojan al mar y derraman la leche disque para conservar los precios.
Millones de hambrientos quisieran para sí esa leche y ese café. El tío Sam se ríe de todas esas cosas y cuando lo molestan demasiado, compra bien barato. Cuando el capital sea de los trabajadores, no se derramará más leche, ni se quemará el café ni necesitaremos rogarle al tío Sam, los Estados Unidos. Ha llegado la hora de aprender a pensar por sí mismos. Ha llegado el instante de que los pueblos latinoamericanos comprendan la necesidad de la industrialización. Ha llegado el momento de que las autoridades comprendan la urgencia de sancionar severamente a los hambreadores del pueblo, aquellos que queman el café y derraman la leche para conservar los precios. Los pueblos de la América Latina tienen hambre y mientras unos sucumben de miseria, otros derraman la leche y queman el café. Los 20.000 millones que Estados Unidos de Norteamérica presta a los países latinoamericanos, no solo no acabarán con el hambre, sino que además complicarán más la economía de los pueblos. Los países latinoamericanos con eso de los 20.000 millones, contraen de hecho muy grandes compromisos con el tío Sam. Capítulo 9. Las grandes sociedades anónimas. Desde la noche profunda de los siglos existe la hermandad del delito, la fraternidad tenebrosa. Quien haya estudiado los protocolos de los sabios de Sion, comprenderá los planes y proyectos de la tiene su programa de acción y sus vínculos humanos de expresión. Analizando juiciosamente la cuestión de las sociedades anónimas, descubrimos con infinito dolor que estas son precisamente maravillosos instrumentos de la fraternidad tenebrosa. En el fondo, las grandes sociedades anónimas constituyen los verdaderos gobiernos que se ocultan tras de los gobiernos nominales. Prácticamente los gobiernos nominales están de hecho controlados por las grandes sociedades anónimas. Así es como la fraternidad tenebrosa controla a los estados y a los pueblos. Conocimos en cierto país una gran sociedad anónima que prácticamente había logrado monopolizar todos los productos de primera necesidad. Antes de que aquella sociedad anónima existiese, el maíz se compraba baratísimo en los mercados y no había hambre. Hoy en día ya ese producto se compra carísimo porque dicha sociedad lo tiene monopolizado. Nadie sino ella tiene derecho a comprarlo y a venderlo, ella le pone el precio, ella lo explota. En otros tiempos los molinos trabajaban independientes moliendo el delicioso grano. Ahora en ese desdichado país, ya los molinos están controlados por la dicha sociedad, y las pobres gentes tienen que comprar la masa a precio carísimo. Aquella sociedad anónima tiene hambreado a ese país. Muchas veces compra todos los granos para llenar sus graneros, y luego los vende a países extranjeros. Con sus excesivas ganancias repone lo vendido, comprando en el exterior granos de la peor calidad, que dado a su favor una gigantesca plusvalía como producto infame del delito. El pueblo, el pobre pueblo, no come allí el grano que cosecha, el pueblo come el grano extranjero, el grano de la peor calidad, con que nuestros abuelos engordaban los cerdos. Las grandes sociedades anónimas explotan los pozos del petróleo. En cierto país sudamericano vimos como los nativos eran sacados por los alguaciles extranjeros cuando se atrevían a meterse en una región petrolífera explotada por una gran sociedad anónima extranjera. Así que estos nativos, siendo ciudadanos de un país soberano e independiente, no tenían derecho a transitar por su propio suelo, por el suelo sagrado de sus padres. Esto de hecho es ya un atentado contra la independencia y soberanía de las naciones libres. Dicha clase de sociedades anónimas son puñales clavados en el corazón de los países soberanos. Así es como las naciones pierden su independencia y se hacen esclavas. Las grandes sociedades anónimas arruinan a los pueblos y les quitan su independencia. Las grandes sociedades anónimas monopolizan los productos de primera necesidad y hambrean a los pueblos. Las grandes sociedades anónimas compran todas las cosechas, las guardan en sus graneros, las revenden a los pueblos hambrientos, o las negocian con países extranjeros. Esa es la triste realidad de dichas sociedades, que no tienen más Dios que el becerro de oro. Las grandes sociedades anónimas se apoderan de las mejores industrias para encarecer la vida. En cierto país, una sociedad anónima poderosa se adueñó de los molinos cuando comprendió que estos representaban una fuente de riqueza. Toda industria productiva, todo producto de primera necesidad, tarde o temprano en las garras felinas de las grandes sociedades anónimas. ¿Quiénes constituyen las sociedades anónimas?
Los personajes de la sombra, los adeptos de la magistratura negra, el enemigo secreto. Estos tenebrosos hambrean a los pueblos, y acaban con la independencia de las naciones soberanas. Detrás de todo gobierno está desgraciadamente el enemigo secreto, el enemigo del pueblo cuyos vehículos de expresión son las sociedades anónimas. Resulta duro decir que los gobiernos nominales, realmente son gobiernos títeres controlados por los hilos secretos de las grandes sociedades anónimas. Los pueblos van alegres a las urnas electorales, para elegir sus gobernantes y las grandes sociedades anónimas, se ríen en secreto de la ingenuidad de los pueblos, porque ellas son las que verdaderamente gobiernan, así es como los pueblos de la tierra son defraudados. A estas poderosas sociedades anónimas no les importa el sistema de gobierno, o el partido político o los nuevos gobernantes escogidos por el pueblo. Ellas son las que gobiernan y eso es todo. Las grandes sociedades anónimas están defendidas por las armas. Nadie puede oponerse contra ellas porque le cuesta la libertad o la vida. Es necesario acabar con esos pulpos del pueblo, con esos instrumentos de la logia negra. ¿Pero cómo? ¿De qué manera? ¿Con qué sistema? Este es el problema que necesitamos estudiar serenamente, si de verdad queremos extirpar este tumor canceroso de entre el seno de la humanidad. No es por medio de la violencia como podremos acabar con las sociedades anónimas. La violencia provoca violencia, el odio engendra mayor odio, la mala voluntad engendra, como es lógico, mala voluntad. El espíritu de represalia daría más fuerza y poder a las grandes sociedades anónimas, porque éstas están protegidas por las fuerzas armadas. ¿Cuál puede ser pues el método o sistema científico que nos permita acabar con las sociedades anónimas? ¿Cuál el procedimiento? Las sociedades anónimas viven del pueblo. Realmente el pueblo sostiene a las grandes sociedades anónimas. Estas no podrían existir sin el pueblo. Cuando el pueblo le quite su apoyo a las grandes sociedades anónimas, estas el pueblo es la extensión del individuo. Si queremos resolver el problema de la masa, empecemos por resolver el problema del individuo. Si queremos acabar con las sociedades anónimas, debemos empezar por instruir al individuo. El individuo ignora lo que son las grandes sociedades anónimas. Es necesario que el individuo se haga plenamente consciente de lo que son dichas sociedades. Es urgente instruir al individuo. Es urgente explicarle a la gente lo que son dichas sociedades. No ataquemos a dichas sociedades. No justifiquemos jamás la existencia de tales sociedades. Es urgente estudiar a fondo el funcionalismo de las sociedades anónimas, para hacernos plenamente conscientes de su existencia. Es necesario saber que el individuo tiene la conciencia profundamente dormida, aunque parezca increíble, el individuo vive soñando, trabaja soñando, anda soñando, el individuo necesita despertar la conciencia. Es urgente que el individuo haga plena conciencia de lo que son las sociedades anónimas. Esto solo es posible acabando con la ignorancia. La masa ignora lo que son dichas sociedades, la masa solo conoce las abreviaturas, sociedad anónima. Si queremos que la masa deje de ser ignorante, instruyamos al individuo. Todas las escuelas esotéricas, logias, sistemas, órdenes, etc., pueden cooperar en esta forma por el bien común. Todas las religiones y sectas pueden unirse a nosotros para trabajar acabando con la ignorancia del individuo. Así acabaremos con la ignorancia de los pueblos. Cuando la ignorancia desaparece, las tinieblas se acaban. El peor enemigo del hombre es la ignorancia. Cuando el individuo se haga plenamente consciente de lo que son las grandes sociedades anónimas, cuando tenga plena conciencia del mal que ellas hacen al pueblo, cuando entienda a fondo que él también es víctima de esas sociedades, entonces dejará de cooperar con ellas. Ese es el camino del éxito. Ese es el sistema para acabar con esas sociedades. No cooperar. Cuando el individuo no coopera, cuando el individuo no sostiene a tales sociedades, éstas desaparecen inevitablemente. La masa no es sino la extensión del individuo. Si cada individuo deja de cooperar para el sostenimiento de dichas sociedades, la masa no cooperará, es decir, no sostendrá a tales sociedades parasitarias, y el resultado será su muerte inevitable. La acción colectiva contra tales sociedades será el resultado de la comprensión individual. Cuando el individuo ni le compre ni le venda nada a tales sociedades, la desaparición de éstas será un hecho.
Empecemos pues con el individuo, expliquémosle al individuo, a cada individuo, lo que son tales sociedades anónimas. Ese es el procedimiento. Más tarde podremos actuar colectivamente en forma ordenada y sistemática. Empero ahora debemos empezar por el individuo. Eso es todo. Solo es posible actuar colectivamente contra las sociedades anónimas, el día que cada individuo sea capaz de actuar individualmente con plena y absoluta conciencia de lo que hace. Este sistema le parecerá muy largo a las gentes impacientes. Empero no existe otro camino. Los que quieren cambios rápidos inmediatos, en el orden económico y social, también crean normas rígidas, dictaduras de extrema derecha o extrema izquierda, no aspiran a que se sepa cómo pensar, dictan lo que hay que pensar. Todo cambio brusco defrauda su propio objetivo y el hombre vuelve a ser víctima de aquello contra lo cual luchó. Con malos medios jamás lograremos buenos fines. Los sistemas económicos iniciados con revoluciones sangrientas y fusilamientos, están de hecho condenados al fracaso. Toda acción provoca reacción, y la violencia solo puede provocar violencia. Podemos destruir las sociedades anónimas por medios violentos, pero ellas renacerían inevitablemente con formas nuevas, que crearán de hecho nuevas amarguras y nuevo caos social. Solo comprendiendo a fondo el mecanismo de dichas sociedades, y haciéndolas plenamente conscientes del proceso sutil de la codicia, podremos extirpar este tumor canceroso para siempre. Necesitamos no comprar ni vender nada a estas sociedades si queremos acabarlas. Continúa el audiolibro El Cristo